Bien, hoy vamos a trabajar un ejercicio sobre valoración de empresas a través del descuento de flujos de efectivo. Para realizar este ejercicio, en esta lámina estoy presentando en realidad es una plantilla de Excel donde tenemos información sobre estado de resultados, balance general y además tenemos el estado de flujo de efectivo para una empresa ficticia en este caso. Entonces, el proceso de valoración mediante flujos de efectivo lo vamos a realizar partiendo de el cálculo de los diferentes flujos de efectivo. En este caso tenemos el Free Cash Flow to the Firm, el Free Cash Flow to Equity. De acuerdo a las diferentes fórmulas que hemos estado trabajando en las clases, entonces vamos a ver cómo podemos determinar estos flujos de efectivo. En el caso del Free Cash Flow to the Firm, el flujo no apalancado, vamos a partir del flujo de actividades de operación. A este flujo de actividades de operación le vamos a agregar los intereses. Estos intereses, estos gastos por intereses están en el estado de resultados, tomando en cuenta la deducción por impuestos, es decir, sin tomar en cuenta el escudo fiscal. Entonces, a esto le vamos a multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos. Y adicionalmente vamos a incorporar las inversiones en activos fijos, ¿no? El Fixed Capital Investment. Tenemos aquí en el flujo de actividades de inversión, hay una salida de 349, que es el resultado de un incremento en realidad en los activos fijos. Esto nos da un Free Cash Flow to the Firm de 156 miles de dólares. Vamos a asumir esto. Y con esto también, y en base a las relaciones que hemos visto en clases, podemos o estaríamos en condiciones de calcular el Free Cash Flow to Equity. En este caso sí tendríamos que deducir el interés que ha generado la empresa. ¿No es cierto? Hacemos la operación inversa, eh, tomando en cuenta el escudo fiscal y adicionalmente, pues al Free Cash Flow to the Firm, vamos a incorporar todo lo que implica el endeudamiento neto, es decir, las notas, ¿no?, por pagar y la deuda de largo plazo. Entonces, esto nos lleva a estos resultados para cada uno de estos flujos. Entonces, con estos flujos, posteriormente vamos a ver cómo vamos a realizar la evaluación, la valoración de la empresa. Por otro lado, vamos ahora a calcular una serie de indicadores que nos van a llevar a determinar el nivel de crecimiento, la rentabilidad y el nivel de crecimiento que tendría la empresa. Entonces, para esto, primero vamos a calcular la tasa de pago de dividendos, el payout ratio, tomando en cuenta que la empresa ha generado un dividendo de 90 sobre las utilidades. Tendríamos una tasa de pago del 31.6%, lo que implica que nuestra tasa de retención, 1 menos el payout, estaríamos en el orden del 68.4%. Luego tenemos que calcular el margen neto, la rotación de activos y el ratio de apalancamiento en el marco de lo que establece el análisis DuPont. Entonces, el margen neto tomaría en cuenta la utilidad neta sobre el nivel de ventas, los revenues, la rotación de activos, en este caso, vamos a tomar las ventas sobre el total de activos. Esto lo encontramos en la fila 25 sobre el total de activos, lo que nos lleva a una rotación de activos de 0.65. Y finalmente, el ratio de apalancamiento, que no sería nada más que el total de activos, dividido entre el patrimonio que está en la fila número 36, el cual toma en cuenta acciones comunes, capital adicional pagado y utilidades retenidas, que sería en este caso los 1.615. Entonces ahí está la relación de apalancamiento que tendría la empresa. Con esto y aplicando la relación DuPont, podemos encontrar directamente el ROE. Entonces vamos a multiplicar cada una de estas cuentas, teniendo un resultado de 17.65.
Para comprobar, también podemos calcular directamente el ROE como la utilidad neta dividido entre el total patrimonio, ¿no? Total Shareholders Equity, y claramente nos daría exactamente el mismo resultado. Entonces, a partir de esto, y dada la relación que hemos planteado en clases, estamos en condiciones de calcular la tasa de crecimiento, que no es nada más que el ROE multiplicado por la tasa de retención de utilidades. Entonces tendríamos una tasa de crecimiento del 12,07% para lo que corresponde el flujo del patrimonio. Ahora vamos a trabajar la otra tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento para el flujo de la firma, y para esto necesitamos otro detalle de indicadores. Vamos a partir del NOPAT, la utilidad operativa después de impuestos, que para efectos de nuestro ejercicio implicaría tomar el dato de la fila 7, la utilidad operativa, y a esto pues le vamos a multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos del 40%. Esto nos lleva a una utilidad operativa después de impuestos de 363. Vamos a recopilar el dato del Book Value of Debt, el valor en libros de la deuda. Hay que tener mucho cuidado con la información del balance general, donde vamos a tomar solamente aquellas cuentas que estarían generando un interés, un costo financiero, que en este caso, pues, vendría a ser, por un lado, los note payables y el long-term debt, haciendo un total de 1.360 en deuda. Y en el caso del valor en libros del patrimonio, ya nos habíamos referido a esta cifra, que está en la fila 36, 2.615. Lógicamente, con esto podemos calcular directamente la relación deuda-patrimonio, el debt to equity. En este caso, el nivel de apalancamiento, la relación de endeudamiento respecto al patrimonio es de 0,84 a 1. Posteriormente, necesitamos información sobre las inversiones en capital fijo. Aquí voy a cambiar el signo para poder no tener problemas al momento de hacer los cálculos. Si bien hay una salida, un flujo de salida de recursos, reconocemos que este de 349, en el caso de las depreciaciones, este dato lo vamos a tomar del estado de resultados. Aquí están las depreciaciones. También vamos a mantener con un signo positivo estos non-cash charge. Y finalmente, en relación a las inversiones en capital de trabajo, pues voy a tomar directamente la información que tengo en el flujo de actividades de operación. Entonces voy a tomar cada una de estas cuentas y nos va a dar un resultado, nos da un resultado de 38, una salida de recursos, pero obviamente para no tener problemas con el signo, pues le voy a cambiar a un signo negativo y entonces tendríamos estos resultados. Aquí estoy dejando de lado para este cálculo los signos. Evidentemente reconocemos que hay una inversión, una salida de 349, hay un gasto de depreciación de 180 y unas inversiones, ¿no? Ha habido un incremento en el capital de trabajo por un valor de 38. Bien, entonces, ahora sí, con esta información estamos en condiciones de calcular la tasa de reinversión. La tasa de reinversión. Entonces, esta tasa de reinversión, pues básicamente va a tomar en cuenta estos elementos, las inversiones en capital fijo, menos, porque es inversión neta, ¿no? Menos la depreciación acumulada, más la inversión en capital de trabajo, dividido entre la utilidad operativa después de impuestos. Entonces tenemos una tasa de reinversión, un nivel de reinversión respecto a utilidades operativas después de impuestos del 57% en esta empresa. Y también estamos en condiciones de calcular el return on capital, el rendimiento sobre el capital, que como habíamos visto es igual a la utilidad operativa después de impuestos, NOPAT, dividido entre el valor en libros de la deuda más el valor en libros del patrimonio.
Entonces tenemos un rendimiento sobre el capital del 12%. Ya con esto podemos directamente hacer el cálculo de la tasa de crecimiento para el Free Cash Flow to the Firm, que es el producto de estos dos indicadores, similar al que habíamos encontrado previamente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un resultado de crecimiento de 6.96. ¿Ok? Un poco para también aclarar que existe una relación entre el ROE, podemos encontrar una relación entre el ROE y el ROC. Esto nos va a servir mucho cuando ya estemos planteando los supuestos de la valoración. Entonces, en esta relación quiere decir que podemos calcular el ROE en función al ROC, esta tasa del 12%, y eso es justamente lo que voy a hacer a continuación. Entonces, si tomamos este nivel de utilidad operativa e incorporamos el nivel de apalancamiento, porque aquí estamos hablando que la rentabilidad sobre el capital se basa en una utilidad operativa después de impuestos sin tomar en cuenta el apalancamiento financiero. Entonces, sumaríamos el nivel de apalancamiento y esto pues lo vamos a multiplicar por la rentabilidad sobre el capital, y a esto tendríamos que restarle el costo financiero, es decir, el costo del endeudamiento, que si bien es un dato que no tenemos ahora a la mano, lo podemos tranquilamente calcular tomando en cuenta el gasto por intereses y lo dividiríamos entre el valor de la deuda, ¿no? Entonces tenemos aquí el Book Value of Debt. Y siempre cuando hablamos de apalancamiento, pues no olvidemos los efectos fiscales. Entonces tenemos aquí 1 menos 0.4 y con esto pues ya tendríamos tranquilamente el rendimiento sobre el patrimonio. Entonces ven, cualquiera de los tres enfoques nos debería dar el mismo resultado. Entonces claramente se ve la relación que existe entre el ROE y el ROC. En este ejemplo he calculado el ROE en función al ROC, pero también podríamos recalcular el ROC en función al ROE. Cualquiera de los dos casos es indistinto. Para proseguir con nuestro análisis, pues ahora es necesario establecer algunos supuestos para determinar la tasa de descuento. Entonces, para esto, lógicamente, necesitamos conocer el rubro, ¿no? La industria en la cual opera la empresa, y esto nos va a ayudar a poder encontrar parámetros para poder aplicar el modelo de valoración de activos. En este caso vamos a partir de darnos algunos datos en general. Vamos a asumir que existe una tasa libre de riesgo del 2%. Vamos a asumir que el índice de mercado está generando un retorno del 12%. No tenemos información sobre la empresa, sobre su rubro, su actividad, pero vamos a asumir que su beta no apalancada es igual a 1. El costo de la deuda, ya lo habíamos planteado hace un momento, pero lo vamos a recalcular, es igual al gasto por intereses entre el endeudamiento que tiene la empresa. En otros casos podríamos encontrar información mucho más detallada, pero viendo las notas a los estados financieros, pero ahora estamos haciendo una aproximación, lo cual nos lleva a una tasa del 9.6%. ¿Ok? Con esto y aplicando y en el marco del modelo de valoración de activos de capital, si nosotros tenemos que la tasa es 9.6% y tenemos estos parámetros, tranquilamente podríamos despejar la beta de la deuda. Entonces, en este ejercicio que estamos desarrollando, vamos a asumir que la beta de la deuda es mayor a 0. Normalmente en los textos, en los casos que se estudian de finanzas corporativas, se asume que la beta de la deuda es igual a 0. En este caso vamos a calcular la beta de la deuda. Y el cálculo es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer básicamente es restar la tasa de rendimiento, el costo de la deuda menos la tasa libre de riesgo, y esto dividimos entre el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, esta relación nos lleva a una beta de 0.76. Y con esta beta, pues estaríamos ya en condiciones de poder calcular la beta reapalancada, ¿no? Podríamos apalancar la beta de la empresa tomando en cuenta su beta no apalancada y tomando en cuenta la beta que tendría, en este caso, la deuda, ¿ok?
Bueno, entonces, para poder reapalancar la beta, lo que vamos a hacer es, vamos a partir de la beta no apalancada. A esta beta no apalancada, pues le vamos a agregar el apalancamiento y lo primero que tenemos que ver es la relación debt to equity, el nivel de apalancamiento que tiene la empresa, ¿sí? Esto lo vamos a multiplicar por el nivel de la beta, la relación entre la beta no apalancada menos la beta de la deuda, menos la beta de la deuda, lógicamente tomando en cuenta los efectos que tendría el escudo fiscal. Y con esto pues ya estamos en condiciones de encontrar la beta reapalancada. Esta relación es muy similar a la que nos plantea la proposición M&M2 en los estudios de estructura de capital y política de dividendos. Con esto, entonces, ya aplicamos directamente el modelo KPM. Entonces, tenemos la tasa libre de riesgo más la beta reapalancada, multiplicado por la prima de riesgo del mercado, que no es nada más que la rentabilidad del mercado, menos la tasa libre de riesgo, y esta sería la tasa con la cual nosotros podríamos trabajar. Podemos trabajar con estos resultados, pero también podemos plantear supuestos. En este ejercicio yo voy a desarrollar un modelo de 2 etapas, es decir, vamos a hacer crecer los flujos de efectivo que hemos calculado para el siguiente año. Estos flujos, a no olvidarse, que corresponden al año, en nuestro ejercicio, al año 2020, Entonces, voy a proyectar el Free Cash Flow to the Firm y el Free Cash Flow to Equity al año 2021, cada uno respectivamente con sus tasas de crecimiento que hemos hallado, 2,07 y 6,96. Posteriormente, lo que vamos a hacer es en determinar un valor presente de la perpetuidad, y para esto lo que vamos a intentar es plantear algunos supuestos que nos lleven un poco a eh, establecer expectativas en un escenario de madurez. Entonces, en un escenario de madurez, tanto la tasa de crecimiento del patrimonio como de la firma debería disminuir notablemente, y los supuestos con los cuales trabajaríamos son los siguientes. Entonces, aquí hay que discutir, si bien actualmente el margen neto es de 10,87, podemos asumir que la empresa estaría con un margen del 10%, podría reducir su margen de ganancia. En relación a la rotación de los activos, pues podríamos pensar que tal vez va a haber también una disminución en la rotación de los activos, y respecto al nivel de apalancamiento, pues vamos a mantener este nivel de apalancamiento. Entonces, la relación que tiene actualmente la vamos a mantener, es decir, lo que estamos haciendo es afectar ligeramente el nivel de márgenes de utilidades. Vamos a reducir un poco en un periodo más futuro, pensaríamos que podría reducirse. También la eficiencia en el uso de activos también se vería afectada a la disminución, y mantener el nivel de apalancamiento. Con esto, pues, por supuesto que podemos aplicar el análisis DuPont y calculamos el ROE multiplicando estos tres elementos. En cuanto a la relación deuda a patrimonio, en cuanto a la relación deuda-patrimonio, esto también habría que revisar si es que vamos a mantener esta relación deuda-patrimonio. ¿Qué tal si mantenemos una relación de 1? ¿No es cierto? Y luego ya tendríamos que estimar el costo del endeudamiento. Si bien la tasa actualmente es de 9,6, pues ¿qué tal si prevemos una ligera disminución en las tasas de interés, las tasas de interés? Entonces colocamos nuestra tasa de impuestos, y ya con esto podríamos hacer el cálculo inverso, como les había adelantado. Entonces, hacer una estimación del ROC en función al ROE. Ustedes van a ver aquí claramente la relación que se está planteando para poder determinar la rentabilidad sobre el capital. Entonces, tendríamos una rentabilidad del 9%, un ROE de 12,6. Obviamente, si yo incremento el margen, pues va a tener un efecto directo tanto sobre el ROE como sobre el ROC. Eso es lo más importante que hay que destacar. En este ejercicio vamos a asumir que se define una política de reinversión. Si bien el nivel de reinversión previsto era del 57%,
vamos a partir de un nivel de reinversión del 50%. Entonces ya con esto pues podemos directamente calcular la tasa de crecimiento para el flujo de la firma. Haciendo el producto tendríamos un crecimiento del 4.5% menor al crecimiento esperado en relación a los datos que nos proporcionan los estados financieros. Nuestra variable de ajuste para poder realizar más adelante una calibración de resultados va a ser el payout ratio, nuestra política de dividendos. A efectos de cálculo, pues vamos a partir de una tasa de pago de dividendos, digamos, del 35%. Supongamos que esta es la tasa. Si bien el payout actualmente es del 31.6% en un escenario de madurez, esperaríamos que el payout suba, el ROE baje, ¿sí? El ROE baje de 17 a 12.6 y que nuestro payout suba de 31.6 a 35. Veremos más adelante si el resultado incluso requiere un nivel más alto. Y con esto pues podríamos calcular la tasa de crecimiento 1 menos el payout ratio. Entonces tendríamos un crecimiento de 8.19, actualmente 12.7, 8.19. Y bueno, con esto pues ya estaríamos en condiciones de nuevamente recalcular nuestros indicadores sobre la beta de la deuda, ¿sí? La beta de la deuda y también la beta reapalancada. En el caso de la beta de la deuda, entonces nosotros vamos a, como veíamos hace un momento, vamos a tomar por un lado el dato del costo de la deuda. Nuestra expectativa es que haya una disminución. Vamos a mantener el supuesto de la tasa libre de riesgo del 2% y tendríamos entonces una beta de la deuda de 0.7. Con esto podemos reapalancar nuestra beta. Entonces no se olviden que nuestra beta no apalancada era de 1. A esto le vamos a incrementar por el apalancamiento y vamos a tener la beta no apalancada menos la beta de la deuda multiplicado por 1 menos, en este caso hemos colocado como parámetro la tasa de impuestos. La tasa de impuestos. Y bien, con esto pues ya podemos recalcular el costo del patrimonio bajo el modelo de valoración de activos de capital. Tenemos multiplicado más 1.8 multiplicado por el retorno del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y esto nos da una tasa de 13.8%. Y finalmente, pues ya podríamos hallar WACC. Para esto necesitamos la estructura de capital. Entonces podemos calcular aquí como hacer unos cálculos complementarios. Podríamos tener el porcentaje de deuda, que va a ser igual a el nivel de deuda más el nivel de patrimonio. Y por el otro lado, pues ya directamente calcularíamos el porcentaje de patrimonio. Entonces esto nos facilita mucho porque vamos a multiplicar el costo de deuda por 1 menos la tasa de impuestos, el cálculo de WACC. Y esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje de endeudamiento más nuestro costo de patrimonio multiplicado por el porcentaje de patrimonio. Entonces ahí tenemos nuestra tasa de 9.6%. Lo único que quedaría pendiente de ajustar es el payout, por eso está con rojo. Esta va a ser nuestra variable para hacer la calibración. Entonces ya tenemos los supuestos y los parámetros para hacer los cálculos. Entonces ahora vamos a aplicar el proceso de valoración bajo esta metodología. Lo primero que voy a tomar son las estimaciones de cada uno de los flujos que ya habíamos calculado al principio del video. Entonces tenemos por aquí el Free Cash Flow to the Firm, que es de 156. Y lo voy a copiar para el Free Cash Flow to Equity. ¿Sí? Como les había mencionado, en nuestro modelo de 2 etapas, lo que vamos a hacer es primero proyectar esto un periodo, uno más la tasa de crecimiento de acuerdo a los resultados, los últimos resultados que tenía la empresa, y esto lo vamos a hacer crecer un periodo más al 12.07%.
¿Ok? A partir de ahí, puede ser más de un periodo, pero nosotros estamos planteando en este ejercicio un solo periodo. Luego viene ya el análisis de la perpetuidad, y para la perpetuidad vamos a trabajar con datos en un escenario de madurez, de acuerdo a los supuestos que acabamos de plantear. Entonces aquí lo que nos toca es trabajar con un modelo de, de Gordon, un modelo de Gordon. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el último flujo. Esto lo vamos a multiplicar por la tasa 1 más la tasa de crecimiento del flujo de la firma, que sería 4.5%. Y esto pues lo dividimos entre el WACC menos su tasa de crecimiento. Y ahí deberíamos tener ya el resultado para esta empresa, ¿sí? Ok. ¿Qué más? Tendríamos otro de los, los cálculos que ahora nos toca realizar, tiene que ver con el flujo de la firma, igualmente el modelo de perpetuidad. Vamos a tomar este flujo, le vamos a multiplicar por 1 más su tasa de crecimiento, que era de 8.19%, y esto lo vamos a dividir entre el costo del patrimonio menos su tasa de crecimiento, lo cual nos lleva a este resultado. Ahora tenemos dos formas de encontrar el valor del patrimonio, el equity value. Aquí le vamos a añadir el equity value. Entonces, primero vamos a calcular el valor de la firma, descontando estos dos flujos, a no olvidar que estos dos se encuentran en el mismo punto del tiempo. Y esto pues lo vamos a dividir entre 1 más la tasa WACC, ¿no? Como es un año, entonces directamente lo descontamos en este periodo. ¿Sí? La deuda, no tenemos datos de mercado, entonces vamos a trabajar directamente con el valor en libros de la deuda. Ojo que esto cambiaría notablemente si tuviéramos datos de mercado. No tengo en este ejercicio, así que estoy utilizando directamente el valor de la deuda. El efectivo, vamos a tomar el dato del saldo de efectivo del balance general. Tenemos en la fila 18, 248, nuestro saldo de efectivo, y con esto podemos encontrar el valor del equity, que sería el valor de la firma menos el valor de la deuda más el efectivo. Ahí tenemos el equity value de 1943, a partir de la estimación del firm value. Podemos hacer también el ejercicio directamente con el cálculo del valor presente del free cash flow to equity. Para esto primero voy a tomar el dato del efectivo. Luego vamos a calcular el valor presente. Vamos a sumar ahora esta estimación del free cash flow to equity más la perpetuidad. Y todo esto lo vamos a traer a valor presente a la tasa de costo de patrimonio que hemos estimado. Y con esto, si hacemos la suma, pues tendríamos el equity value, que en este caso estamos hablando de 2.805, ¿no? Hay una diferencia en las estimaciones. Claro, esto se da porque tenemos que hacer un ajuste de nuestra política de dividendos. Lo que nosotros necesitamos ahora es revisar esta diferencia. ¿Sí? 861, y lo vamos a ajustar. Entonces, para esto vamos a trabajar con el análisis de hipótesis. Vamos a buscar un objetivo. Vamos a buscar que esta celda sea igual a 0, la diferencia sea 0, y lo que vamos a hacer a continuación es calibrar el payout. Entonces, buscamos el objetivo. El payout en realidad debería llegar a un 58%. Estamos hablando de un payout mucho más alto, que va a tener un efecto importante en el crecimiento del patrimonio del 5.34%, un crecimiento de la firma del 4.5%, y evidentemente con esta calibración ya estaríamos ajustando estos dos resultados. Para concluir, también podemos calcular un múltiplo, el price book value. Esto es basado en fundamentos. Tomamos en cuenta el valor de mercado estimado respecto al valor, en libros. Y en este caso, pues la relación sería de 1.2. Entonces, ese es básicamente el ejercicio.
Espero que les sea de utilidad y estoy atento a cualquier consulta que tengan.